Diría Humberto Galindo en la introducción de su libro Mujeres protagonistas en la música del Tolima: el reconocimiento de la sociedad colombiana a la mujer como protagonista de grandes sucesos de la historia apenas comienza a abrirse camino desde una nueva perspectiva cultural que busca develar crónicas de género que trasciendan el modelo de sumisión que le caracterizó hasta entrado el siglo XX. Y es que en una historia nacional tan convulsionada como la colombiana, donde los acontecimientos políticos y la violencia acaparan un amplio margen de narrativas donde el hombre es foco y protagonista, es en todas las áreas de la cultura donde se invita a redescubrir la historia de la mujer colombiana, esta vez no como una mera acompañante, testigo o víctima de hechos que le suceden al hombre, sino como protagonista y forjadora de valores y patrimonio intelectual y material de nuestro país. A lo largo de siglos, las mujeres tuvieron que esperar para ser parte de orquestas profesionales, tener la oportunidad de dirigirlas o administrarlas. Décadas transcurrieron antes de que se les permitiera graduarse de universidades y conservatorios, y años más pasarán antes de que la proporción de hombres y mujeres en los escenarios musicales alcance la igualdad. Al explorar la práctica y la educación musical de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX, se revela una percepción divergente en cuanto a su formación y su rol como músicas en comparación con los hombres. Los imaginarios sociales sobre clase, cultura y género influenciaron la música, convirtiéndola en un escenario para proyectar la idealización de la mujer como culta, de clase y dedicada al hogar. Dicho sea esto, en este podcast buscaremos indagar y narrar acerca de la experiencia educativa de la mujer y su participación musical en Colombia durante el periodo comprendido entre 1880 y 1930. Esto con el propósito de comprender un poco más acerca del papel de la mujer en la música y cómo su práctica se vio moldeada por procesos culturales, económicos y sociales que las alejaron del ámbito público y de la composición musical. Así que sin nada más que decir, me presento. Soy Juan Felipe González. Los y las saludo desde el armario de mi habitación que me aísla del ruido de mis vecinos. Les estaré acompañando en este breve recorrido para que conozcamos un poco sobre la historia de las mujeres colombianas y su papel en la música. Bienvenidos y bienvenidas a Músicas en la Música. El papel de la mujer dentro de la sociedad colombiana, así como el arduo camino recorrido para reivindicar su presencia en las principales páginas de la historia nacional, debe su explicación a una serie de procesos y hechos socioculturales que modificaron la vida, la educación y el pensar de la nación desde comienzos del siglo XX. Herederos de una cultura patriarcal, el periodo colonial y el republicano enmarcaron a la mujer dentro de tres modelos que la sometían a ser concebida como, por una parte, la mujer entregada a oficios espirituales, por otra, la mujer esposa que queda automáticamente apartada de todos los derechos civiles, y por último, la mujer objeto de placer considerada como parte del botín de guerreros. Una sociedad plagada de prejuicios e ignorancia acusaba y discriminaba a la mujer en todas las esferas. Y cuando digo todas las esferas, realmente es a todas, pues esta discriminación no hacía distinción de clase o raza, era una conducta normalizada y extendida en la convivencia social. Asimismo, el marco jurídico de finales del siglo XIX, sumado a las costumbres de la época, diseñaron un espacio social en que la figura era el hombre y la mujer le debía sumisión, como se puede constatar en un fragmento del Código Civil de 1873 en el que versa: el marido le debe protección a la mujer y la mujer obediencia al hombre. Lo que da a entender que esta legislación construye la potestad marital como una relación donde el hombre autorizaba los actos de la mujer. Otro fragmento del mismo Código Civil, el del capítulo 2, excepciones relativas a la profesión o oficio de la mujer, artículo 195 dice: si la mujer casada ejerce públicamente una profesión o industria cualquiera, como la directora de colegio, maestra de escuela, actriz, obstetriz o nodriza, se presume la autorización general del marido para todos los actos y contratos concernientes a su profesión o industria, mientras no intervenga reclamación o potestad de su marido, notificada de antemano al público o especialmente al que contrate a la mujer. Cabe mencionar que este código fue derogado por la Ley 28 de 1932, gracias a los esfuerzos de las organizaciones y grupos feministas que promulgaron el movimiento emancipatorio en los años 30.
Debemos recordar que los años que estamos tratando se inscriben en una época de transición de la sociedad colombiana, en el que el país ya había asumido su independencia y había atravesado todo un proceso de construcción de nación e identidad nacional. Entrado el nuevo siglo, el debate giraba en torno a la modernización del aparato estatal que respondiera a las dinámicas globales. En este sentido, desde mediados del siglo XIX y las primeras décadas del XX, los gobiernos buscaron promover una política educativa que ampliara su cobertura en los departamentos del país. La educación por entonces se concebía como un instrumento de potencial transformación y civilización de la sociedad, por lo cual era valorada por encima de cualquier ideología política. De esta manera se pretendía que con la educación se lograra la formación de individuos moralmente correctos, capaces de desenvolverse adecuadamente en un entorno urbano, respetuosos de la ley y la autoridad, así también con las habilidades necesarias para desempeñar un oficio determinado útil para la sociedad. Sumado a esto, la formación de individuos moralmente correctos también los forjaría con una sensibilidad y gusto por lo bello, pues esta cualidad estaba ligada al ideal de progreso espiritual y material, en el sentido de que era un medio de civilizar, suavizar y moderar costumbres, e incluso incentivar la creatividad y con ella el entusiasmo emprendedor e industrial. Estas ideas por demás estaban ligadas a cánones románticos traídos al país por influencia francesa e inglesa, pues para este momento eran estos países los modelos de nación moderna. Estos criterios sobre lo bello se asumían que se expresaban a través de la naturaleza espiritual del arte, y que por demás desenvolvía al artista en una obra de iluminado y genio. El gusto por lo bello debía entonces ser adquirido y cultivado por quienes habitaban los entornos urbanos locales, labor que sería adquirida mediante la educación en las artes. La música, por ser considerada una actividad creativa de sano esparcimiento, se valoró como beneficiosa en la educación, por lo cual se buscó incluirla en los planes de estudio de diversas instituciones. Un hecho a destacar en la historia de la mujer colombiana ha sido su lento y difícil camino para el acceso a la educación. Si bien la Constitución Política de 1821 planteaba la inclusión de la población femenina a la educación, la realidad mostraba que solo las familias con más recursos tenían oportunidades para ofrecer una mínima educación cultural desde el hogar, considerando esta mínima formación como la lectura y la realización de operaciones matemáticas, así como formación moral y religiosa a la par que otros menesteres como la costura o la economía doméstica. Pues lo que más podría aspirar una mujer en esta época era recibir ese matrimonio que le permitiera llevar una vida estable. Resulta curioso señalar que a pesar de estas dificultades en el acceso a la educación, era la mujer a quien se le asignaba la tarea de formar a los niños en los valores y saberes básicos de la vida. Enseñar y educar se consideró siempre como una labor típicamente femenina. A razón de esto, la docencia fue una de las primeras labores femeninas, no tanto en el sentido de una disciplina, sino más bien por ser considerada una extensión de sus oficios hogareños. Bien, teniendo en cuenta esto y los estándares sociales de la época, la educación y práctica de la música fue una de las principales actividades necesarias en la formación de niñas y jóvenes de familia que aspiraban a ser consideradas cultas y distinguidas. Se consideraba por entonces que una joven que pudiera cantar o tocar algún instrumento demostraba una buena posición de su familia y un grado de sensibilidad artística y buen gusto que daba un mayor encanto y aumentaba el valor a los ojos de posibles pretendientes. En este sentido, la educación musical era toda una inversión por parte de los padres. En general, la educación musical se realizó por medio de dos vías, la formal y la no formal. La educación no formal consistió básicamente en instrucción domiciliaria de un maestro que iba a la casa de la alumna e impartía la instrucción. Este tipo de instrucción particular se ofrecía mediante anuncios de prensa en los periódicos y revistas de mayor circulación, como el publicado por Germán Posada Berrío en la revista de novedades El Movimiento, en 1893. El aviso de Posada da una idea de lo que eran estas instrucciones particulares, pues idealmente duraban una hora como mínimo, con una intensidad de 1 a 2 clases por semana, dirigidas a grupos pequeños o incluso individuales. Asimismo, el pago de las clases se podía realizar por sesión individual o por grupo de sesiones.
Su costo da luces de qué grupo poblacional iba dirigido, pues cubrir estos costos no estaba al alcance de todos los bolsillos. Para 1882 se funda la Academia Nacional de Música en Bogotá, dando inicio a la formación formal de música. Sin embargo, no es hasta 1887 que se abre la sesión de educación para señoritas, lo cual abrió la posibilidad de tener una formación profesional en la música para las mujeres. Por otra parte, y como se mencionó anteriormente, los saberes musicales eran considerados beneficiosos para la educación en general. Por tanto, los currículum de las instituciones educativas empezaron a incorporarlos. Ejemplo de esto se encuentra en el anuncio del Instituto Santa Ana, en el periódico La Voz de Antioquia, anuncio que por demás fue lo que originó el interés de esta investigación. Según el anuncio, el instituto ofrecía la instrucción de clases de escritura, lectura, dibujo natural, dibujo geométrico, aritmética, geografía universal y de Colombia, religión, urbanidad, música, además de clases especiales de corte, tejidos y costura. Adicionalmente, para las interesadas se ofrecía clases de inglés y francés, clases que al igual que las de música y canto, no estaban incluidas en el precio de las mensualidades. Es interesante observar cómo esta instrucción del Instituto Santa Ana, dirigido a clases medias y altas, estaba orientado a la formación de las mujeres como cabezas y centros del hogar. Muestra de esto era la presencia de labores domésticas, como la costura o las de urbanidad para regular el comportamiento de los hijos. Si bien, como se ha pretendido explicar hasta este momento, la educación musical de las mujeres en esta época era bien recibida y valorada a nivel social, es importante señalar que esta educación estaba inscrita en ciertas dinámicas sociales que hacían de esta instrucción un medio que perpetuaba la idea de cosificación de la mujer al servicio de intereses de estatus o entretenimiento en la esfera doméstico-privada, lo que limitaba el alcance profesional y de oficio de la mujer en la práctica musical. La instrucción musical para mujeres estaba orientada a un campo más doméstico y privado, poniendo el foco de la educación en la interpretación. A razón de esto, se puede explicar en parte la ausencia de mujeres compositoras en estos años. Más que todo el papel musical de la mujer en esta época se podía inscribir en el seno de los espacios privados, como los bailes y reuniones sociales organizadas en sus hogares. En estos, las mujeres debían cumplir su papel de amas de casa, siendo anfitrionas, esmerándose para que la velada se desarrollara lo mejor posible. Es en estos espacios donde hacían gala de sus dotes artísticas, interpretando canciones para sus invitados, lo que además las dotaba y reforzaba su estatus y el de sus familias. Aunque parezca extraño, teniendo en cuenta la cantidad de mujeres dedicadas a aprender la música, pocas mujeres se desempeñaron a nivel profesional, pues además de que era considerada una actividad tradicionalmente racional y masculina, la instrucción musical impartida a las mujeres no gozaba de la misma rigurosidad y nivel técnico que la impartida a los hombres. Por esto, las habilidades alcanzadas por muchas mujeres con frecuencia era calificado de aficionado, imponiendo barreras laborales que las excluían de la mayoría de puestos de trabajo. Por otra parte, la asociación de la música en público con la bohemia y el jolgorio hacía que la participación femenina profesional musical se viera reducida, pues la concepción del músico como un personaje fiestero o aficionado a las bebidas alcohólicas no era bien visto en la alta sociedad. Esto hacía que la práctica como oficio o profesión de la música para una mujer no fuera tan popular para los estratos altos de la sociedad. Ahora bien, esto no significa que no hubiera mujeres que desempeñaron la disciplina musical como su oficio. Se tiene registro de que María del Carmen Caicedo y Jurado es la primera guitarrista colombiana y una de las primeras músicas del país de la que se tenga noticia. Esto gracias a la conservación de su libro de guitarra con 24 piezas musicales surgidas durante el periodo de la Gran Colombia. Asimismo, Teresa Tanco Herrera ha sido considerada la música más prominente del siglo XIX, como también destaca Abigail Silva, pianista compositora,
Isabel Caicedo Rojas o Dolores Andrade y Elena Álvarez, quienes fueron las primeras mujeres en publicar un método de teoría musical titulado Teoría de Música según el sistema Fallon en 1895, cuyos principios fueron desarrollados por enteros en el país. Cabe mencionar los nombres de mujeres que también tuvieron un importante papel en la educación musical en el país, pues mediante la publicación de partituras o álbumes con imprentas nacionales permitieron la conservación de importantes compositores de estos años. Se conocen los álbumes con piezas para piano de las hermanas Mogollón, así como también los de Mercedes María Angulo, Susana y Jorge Pantaleón Gaitán, y así como también de Susana Cifuentes de Salcedo. Fueron profesoras de piano Marta Rieg de Sánchez en Cali, Carmen Vicaria Pinzón, que a su vez fue la fundadora de la Academia de Estudios Musicales de Buga, Lucía Páez en el Conservatorio Nacional, René Buitrago Zamorano, Rosalía Cruz de Buenaventura, Elvira Restrepo y Ana Luisa Quintero, todas ellas fuertes impulsoras de la creación del Conservatorio Municipal del Valle del Cauca a finales de 1932. Fuera de las ya mencionadas, se destacaron como intérpretes Isabela Farreras de Pedraza, la religiosa Isabel Caicedo, Lucía Gutiérrez de Uribe y Magdalena Osuna Hernández como pianistas. En el canto se destacaron Inés Moreno de Corbonel, Carmen Gutiérrez de Osorio, Selmira Díaz de Calancha, Rosa Calancha Herrera, María Esther Ponce, Ana María Tejado, María Prado, Teresa Lema y Alicia Amador, estas dos últimas en Antioquia. Vale la pena mencionar que pianistas como Susana Cifuentes prestaron además sus servicios como pianistas de cine mudo. Yo vi la vida en un hoyo, me dediqué con mis hijos a sacar arena del arroyo. Oye, niñales, la vida vale la pena. Buena para mami, vamos a sacar arena. César Jiménez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para arroz. A mí Martínez, la vida vale la pena. Buena para mami, vamos a sacar arena. José Mendoza. Bien, y ya para finalizar, este breve recorrido que nos llevó a descubrir un poco más sobre la educación y práctica musical de mujeres a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, es interesante observar cómo la percepción dispar referente a la formación e interpretación de hombres y mujeres en la música, en donde calaban imaginarios de clase, cultura y distinción en torno a la práctica musical, hizo que su papel en esta se enfocara principalmente al canto y a la interpretación de algún instrumento, generalmente el piano, dejando de lado por lo que parece a la composición. A su vez, se puede decir que esta instrucción musical fue aplicada en el ámbito privado acorde al modelo de la mujer doméstica dueña del hogar. Aún así, y debido a la amplia aceptación social de la práctica musical por parte de las mujeres, hizo que su papel en la música no fuera nulo, llegando a ser prolífica las publicaciones en revistas y periódicos de amplia circulación, de donde se pueden señalar algunas características del ambiente musical de la época, como son el predominio de la música de salón y las composiciones de pequeñas piezas para piano, especialmente las que seguían ritmos como el pasillo, la mazurca, el vals y la polka. No se puede dejar de mencionar el hecho de que si bien se puede rastrear el papel de la mujer en la música para estas épocas, la educación musical fue exclusivista y solo permitió la instrucción de mujeres pertenecientes a grupos socioeconómicos favorables, discriminando a las mujeres de grupos minoritarios, tales como indígenas o afro, que debido a tal discriminación fueron destinadas al empleo de otro tipo de oficios en el comercio, los servicios domésticos o las labores del hogar. Buena para mami, vamos a sacar arena. Ay, Luis Ramírez ya la creciente bajó. Vamos a sacar arena para ganarnos para arroz. En el barrio vale. Y de esta manera finalizamos este podcast Músicas en la Música. Espero haya sido de su agrado y nos podamos volver a encontrar en una próxima ocasión. Les dejo para cerrar con el tema Prende la Vela de la reconocida cantante e impulsora del folclore caribeño Toto la Momposina. Prende la vela, negrita, ven. Prende la vela, que va a empezar
Negrita, ven.